El diario de Alex. Temporada 2. Capítulo 1. Sombras de un pasado. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Volver donde Samantha? ¿Salir de la ciudad? ¿Encontrar a mi madre? Creo que está bastante claro. Solo debo seguir respirando. Sábado 12 de diciembre, 4:21 p.m. Querido diario. Un leve calor me hace despertar. Aquella ventana de enfrente daba a un paisaje sombrío, pero elegante. Aún todo estaba en silencio, y el ambiente lentamente se hacía más caluroso. Intento encontrar algo que me diga dónde estoy, y al voltear, encuentro mi mano vendada. De inmediato, recuerdo todo lo que sucedió. Mierda. Menuda noche. Sentía que mi cuerpo sudaba, y que mis piernas aún estaban dormidas. Quizás sigan cansadas por lo que pasó ayer. De todas formas, todo ese tiempo corriendo, me debió haber pasado la cuenta. Al intentar mover el brazo, un dolor punzante me hace retrocederlo. Asustado, puedo ver que en mi mano se aprecia ya un leve tono amarillo. El olor a sangre, y aquel aspecto de putrefacción que adquiría poco a poco, me hacía tener miedo. Al parecer, mi mano se había infectado en todo este tiempo, y debía tratármela de inmediato. Maldición, necesito ayuda. Al intentar moverme, un leve dolor en todo mi cuerpo se hizo presente. Quizás todo el esfuerzo que hice, me debió haber pasado la cuenta. Jamás había estado tan jodido. Era algo muy molesto. Al ver a un lado, veo mi mochila tirada en el suelo. Hago un poco de fuerza, y estiro mi mano para recogerla. Al levantarla, el peso de la mochila, y el dolor de mi brazo, me hace dejarla en el suelo. Mi mano aún dolía lo suficiente, y ahora el menor movimiento me lo hacía notar. Recordaba todo lo que había pasado con Samantha, y pensaba en lo difícil que ahora sería vivir aquí sin su ayuda. Tendría que hacer todo por mi cuenta. En la ventana se veía como el sol penetraba lentamente en la habitación. No había mucho aquí. Solo algunos muebles caídos, y una televisión que de seguro no servía de nada. A un lado, una pequeña puerta señalaba el baño. Sabía que a pesar de todo, había agua en la ciudad. Eso podría ayudarme por un momento. Intenté levantarme de la cama, pero mis músculos me recordaron su cansancio. De nuevo lo mismo. Con ayuda de mis brazos, logré ponerme de pie con mucho cuidado. Caminé lentamente hacia el baño, mientras me fijaba de que la puerta de la habitación no estuviese abierta, ya que recordaba que habían algunos infectados cerca. Me tambaleaba un poco, pero aún mantenía la noción del espacio. Al llegar al baño, abrí el grifo para ver un pequeño hilo de agua. Era suficiente para poder lavarme un poco. Levanté mis manos, y pude ver uno de los guantes que me quedaba. Era totalmente inservible. Apenas cubría mi mano, y ahora estaba manchado con sangre. Al recordar, ni siquiera encontraba el paradero del otro. De seguro se me cayó en el camino. Me lo quité con cuidado, y lo tiré al suelo. Ya no servía de nada. Con la misma acción, me quité el gorro de la suerte, y lo dejé a un lado para poder mojarme el pelo. Estaba desordenado, y seguramente sucio. Hace mucho tiempo que no tomaba una ducha, y mucho que la extrañaba. Al refrescarme un poco, intento sacarme la máscara. A decir verdad, todo este tiempo usándola, ya me había acostumbrado a tenerla puesta. Con una mano me quité lentamente la máscara, y pude ver mi pálido rostro. Era una imagen deplorable. Tenía unas grandes ojeras, y algunas manchas de sangre en las mejillas. Aquel corte en mi frente se había sanado, pero aún dejaba paso a una pequeña cicatriz. Lavé mi cara con detenido cuidado, y luego pude ver que mi aspecto no mejoraba. Era un puto desastre. Pude notar que en mi cuello también tenía manchas de sangre, y que mis intentos por quitarlas eran en vano. No tenía las fuerzas para poder hacer nada. Entonces, decidí quitarme la venda. Al verla, pude notar el mal aspecto que tenía. Recordaba el tratamiento que había hecho Samantha con las heridas de mi pierna, y sabía que quizás serviría de algo lavarme la herida. No tenía vendas de verdad para poder sanar bien, y sabía que ahora debía improvisar otra.
Lentamente, tomé uno de los extremos de la venda, y comencé a retirarla. Sentía como mi piel se pegaba a la tela, y algunas gotas de sangre caían al suelo. La venda manchada completamente, tenía un olor bastante malo. Al aguantarme el dolor, pude notar mi mano herida. Los cortes habían parado de sangrar, pero se notaba que estaban infectados. Al sacar la venda completamente, pude notarlo todo. Estaba llena de sangre, y los cortes habían quedado abiertos por alguna infección que tenían. Sentía un poco de frío, pero aún así, sabía que no la había perdido. Lentamente, coloqué mi mano bajo el flujo del agua. A decir verdad, no sentía nada más que el agua escurrir entre mis dedos. No podía sentir el roce, ni el frío del agua que quitaba la sangre. Aún podía moverla, así que eso me dio un poco de esperanza. El agua logró quitar algo de la sangre que tenía, pero mis heridas aún necesitaban tratarse. Necesitaba alguna clase de desinfectante, o quizás alguna otra cosa que limpiara por completo la infección. Al menos, estaba tranquilo. No había rastros de vidrios enterrados, y el olor a sangre se había quitado. Al ver a un lado, vi que el lavadero se había manchado con sangre. Tras quitar toda la sangre que pude, cerré el paso del agua. Caminé lentamente hacia la habitación, y tomé una de las poleras que había rasgado antes. Con ella, improvisé otra venda, y cubrí mi mano con cuidado. Había hecho lo que podía. Tampoco tenía grandes conocimientos en la salud, pero sabía que por el momento estaba bien. Intenté distraerme un poco. Tomé mi navaja que estaba en el bolsillo, y la inspeccioné un momento. Traté de limpiarla un poco, pero mis esfuerzos eran en vano. Al menos, era la única cosa que se había quedado conmigo hasta el final. En estos momentos, solo trato de hacerme una idea de cómo volver al sur. Recordaba que según Samantha, el norte de la ciudad era un jodido desastre. Sabía que quedarme aquí era peligroso, pero no tenía otra opción. Además, necesitaba sanar mi mano por completo. En esta ciudad, necesitaba estar lo más sano posible para poder sobrevivir. No debía tener ninguna desventaja. Ahora, tenía un gran desafío por delante. Sabía que la mayoría de hospitales y centros médicos estaban en el norte de la ciudad. Aunque también sabía que eran peligrosos. Lo bueno es que tenía comida para sobrevivir un par de días. Me acerqué a mi mochila, y sacó un paquete de galletas. Tenía un poco de hambre, y sabía que necesitaba energías para el resto del día. Pensaba en que no tenía prisa, aunque estaba preocupado. Según Samantha, había una resistencia de sobrevivientes al norte de la ciudad, aunque se había perdido contacto con ellos. También pensaba en mi madre. Se supone que se había perdido camino a aquella resistencia, y ahora mis posibilidades de encontrarla eran mayores. Un dolor de cabeza me hizo sentarme en la cama. Maldición. Debo tomarme las cosas con calma. Tampoco estoy al 100%. Al menos tengo que descansar un poco, y fabricar alguna clase de plan. Había sobrevivido todo este tiempo, y ahora tenía una esperanza de salir de la ciudad. No iba a tirar todo a la basura. En eso, recuerdo los binoculares de la camioneta con provisiones. Sabía que estaba lo bastante alto como para poder ver si había algo cerca. En este caso, algún hospital. Lo saqué de la mochila, y me acerqué a la ventana. Una de las ventanas que daba al sur, no me dio ninguna buena noticia. Encontraba algunas tiendas y casas vacías, y algunos edificios me estorbaban la visual. Caminé hacia una de las ventanas que daba al oeste de la ciudad, y pude notar algo. Sabía que la mayoría de los edificios importantes estaban aquí, y pude notar un hospital cerca. Aunque el paisaje era un desastre. Se veían algunos vehículos militares, y muchos cadáveres en el suelo. Por supuesto, varios infectados cerca. Algunos edificios estaban en malas condiciones, y algunos escombros irrumpían las calles. Sabía lo que había pasado aquí. Quizás el resto de calles estaba igual, y una zona segura sería prácticamente inexistente. Debía pensar en otra cosa. De la mochila, sacó el mapa que había encontrado en la casa de mis abuelos. Lo que no podía ver por la ventana, lo veía por aquí. Por lo que vi, las calles que están cerca de este edificio, estaban despejadas de infectados. El problema estaba más al norte. Sabía que había distraído a algunos de ellos, así que los primeros metros de calle no serían un problema. Pensaba que con mi navaja, y una mano menos, la tarea de llegar allá se haría mucho más complicada. Podría crear otra arma para combatir, pero no tenía ningún recurso necesario para hacerlo. Entonces pensé en los militares. Según Sam, algunos de ellos quedaban en el suelo con su armamento intacto. Bueno, si es que nadie los recogía.
Por lo que había escuchado, algunos sobrevivientes habían tomado la mayoría de las armas, lo que me ponía un poco más nervioso. Miré nuevamente por la ventana, y enfoqué a los militares en la calle. Los cadáveres estaban inmóviles en el suelo, y por el momento no se veía nada. Entonces, a algunas calles al norte, pude ver un vehículo intacto en la calle. Intenté buscar algo que me sirviera, y para mi sorpresa sí lo había. Un soldado mutilado en un costado, tenía una mochila que parecía estar llena. Al lado de él, había una ametralladora en el suelo. Quizás aún tenga munición. Hasta ahora, ese era mi mejor plan. Sabía que debía pasar por todo el peligro, pero no sabía qué más hacer. Era obvio que ya no podría luchar con los infectados sin correr un gran peligro. Aunque a decir verdad, siempre fue así. Bueno, tenía comida y energías, a pesar de estar adolorido. Sabía que mis ganas de vivir sacarían lo mejor de mí. Apreté mi navaja con fuerza, y pensé en todo. Mierda Alex, tú puedes hacerlo. Trataba de darme fuerza para poder seguir, ya que sabía que ahora era algo de vida o muerte. Además, tenía un objetivo que cumplir, y a Samantha esperándome en el sur. Tras mirar detenidamente el hospital, me hice un mapa en la cabeza, y me concentré en llegar a salvo. Debía ser cuidadoso. Recordaba cómo los hospitales del norte eran los más poblados con infectados, y ahora más que nunca debía mantenerme con vida. Bien. Debo hacerlo. Me coloco la máscara lentamente, y mi gorro de la suerte también. Necesitaba toda la ayuda posible. Ya no dejaría nada. Sabía que al igual que el bolso con la comida, podría perder todo lo que tenía si lo dejaba aquí. Preferí llevar todo. Coloqué mi mochila a mis espaldas, y caminé hacia la salida. Tenía mi navaja en mano, y al igual que siempre, intenté concentrarme. Bien, aquí vamos. Abrí la puerta de la habitación, y vi el largo pasillo. A un costado, se extendía la escalera. Estaba en el tercer piso, y sabía que no había revisado bien el edificio. Debía estar atento a todo. Caminé hacia mi izquierda, en dirección a la escalera. Miraba atentamente hacia las habitaciones, y trataba de hacer el menor ruido al caminar. Bajaba lentamente los escalones, mientras mantenía mi navaja firmemente apretada. El resto de pisos para mi tranquilidad estaban limpios. Estaba alerta a todo. Llevaba los ojos bien abiertos, y trataba de escuchar todos los ruidos que apareciesen. Aún así tenía algo de miedo. Sin mi lanza y mi pistola, además de mi mano herida, sería más difícil que antes. Al llegar al primer piso, veo la recepción. Es una gran sala, con un gran mostrador en medio. Escuchaba pasos cerca, así que me oculté tras una pared. Al asomarme lentamente, veo a 4 infectados rondando. La salida está obstruida por ellos, y atravesar hasta ella sería un suicidio. Ya no tenía la suficiente fuerza como para enfrentarlos. A unos metros, veo que hay un gran ventanal destruido. Puedo notar cómo llegar hasta él sería un peligro menor. Debía distraerlos. Sabía que el ruido los atraía, así que tomé una botella que se hallaba cerca de mí, y la lancé lejos de la ventana. De inmediato, corrieron hacia el origen del ruido. Rápidamente me escabullí hasta llegar al ventanal, y salir a un costado del edificio. Era un pasillo que llevaba hacia el estacionamiento del lugar. Caminé atentamente hacia la calle, y miré hacia ambos lados. Sabía que debía doblar hacia la derecha, y alejarme lo más posible del edificio. Hasta ahora, aún recuerdo la dirección que debía seguir. En la calle, se notaba como una batalla se había librado hace algún tiempo. Debía seguir mi camino. Caminé hacia la derecha de la ciudad, en donde hasta ahora, estaba libre de infectados. Trataba de ocultarme entre los coches, mientras mantenía el curso hacia adelante. Por el momento, sabía que no habían infectados en esta calle, pero aún así no estaba seguro. Mientras caminaba, pude notar a la distancia algunos cadáveres en el suelo. De seguro eran militares. Debía revisarlos, al menos no perdía nada con hacerlo. Seguí caminando, hasta encontrarme con los cadáveres. Pero no estaba solo. 2 infectados se encontraban devorando la carne de los soldados. Escuchaba todo aquel espectáculo, mientras pensaba en que mi plan había fallado. No debía llamar su atención. Quizás más adelante habrían más de ellos, los cuales podrían atacarme. Continué mi camino, dejando aquellos cadáveres atrás. Sabía que quizás encontraría más militares en mi camino. Al levantar la mirada, pude ver la gran cruz roja entre los edificios. Estaba cada vez más cerca. No debía perder las esperanzas. Caminaba atentamente, mientras veía cómo el paisaje se tornaba más caótico.
Se veía como los edificios comenzaban a estar en peores condiciones, y algunos rastros de destrucción se hacían presentes. A un costado, podía ver una tienda totalmente destrozada. En el interior era un total desastre. Se notaba como había un gran agujero en una de sus paredes, que al parecer lo había producido una granada. Seguí mi camino, hasta llegar a una tienda que llamó mi atención. Parecía ser una pequeña tienda deportiva, en la cual habían algunas cosas que eran interesantes. La habían saqueado, y creo que la mayoría de rifles y artículos de cacería no estaban por alguna razón. Solo quedaban algunos balones de fútbol, básquet, y del resto de deportes. Pero en el mostrador, pude notar un gran palo de golf, que parecía ser pesado. Sin dudarlo, sería una gran ayuda contra los infectados. Entré silenciosamente a la tienda, y caminé hacia el mostrador. Apenas al entrar, noté el cadáver de una persona. Estaba detrás del mostrador, y tenía la cabeza reventada por lo que parecía ser una escopeta. Fue una imagen muy aterradora. La pared estaba llena de sangre, y había algunos restos de carne por todos lados. Al menos, el palo de golf estaba limpio. Lo retiré de la pared lentamente, y lo admiré por algunos segundos. Tenía un brillante color plateado, con algunas letras en él. Era un poco pesado, pero me serviría como arma contra ellos. Guardé mi navaja en el bolsillo, y con una mano, mantenía mi nueva arma. Estaba feliz. Ahora tenía un nuevo juguete con que defenderme. Aquel cadáver en medio de todo, me hizo querer salir del lugar. Al caminar hacia la salida, un gran coche con gran velocidad atravesó la calle. Corrí a esconderme por la sorpresa, y esperé unos segundos. ¡Qué puto susto! Me asomé lentamente hacia la calle, y pude verlos alejarse. Recordaba lo que decía Sam con respecto a las personas del refugio, y pensé que serían de ayuda. Quizás sean ellos. Sin pensarlo, salí de mi escondite hacia la mitad de la calle. Hago señas para que me encuentren, y así poder volver al sur. Mierda, si es que son en verdad ellos, estaría a salvo de todo peligro. Salto sin detenerme, hasta que veo que el coche se detiene a la distancia. Al parecer me han visto. Con una sonrisa en la cara, camino lentamente hacia donde están. Bien, al fin volveré a casa. A la distancia, veo como la camioneta da la vuelta. Yo hago señas con las manos, para que intenten identificarme. Pero noto algo raro. Veo como lentamente, la camioneta acelera en mi dirección. Aumenta cada vez más la velocidad, y yo solo me quedo en medio. Detengo mis pasos, y comienzo a preocuparme. Veo como si al parecer, el conductor no viera que estoy en medio. Levanto mis manos para hacerles saber que estoy aquí. A esta distancia, no puedo ver bien quién conduce el coche. Al ver que continúa acelerando, comienzo a retroceder algo asustado. ¡Qué mierda! Una de las personas del interior asoma una pistola por la ventana, y comienza a dispararme. Algunas balas chocan en el suelo, mientras corro hacia un costado de la calle. Me oculto tras algunos escombros, cuando veo como la camioneta pasa velozmente al lado. Al parecer no eran ellos. Escucho que se detiene, y como todos gritan. ¡Síganlo! En un frenesí, corro hacia atrás de la calle. Escucho los disparos cerca, y trato de correr entre los coches para cubrirme. ¿Qué carajo está pasando? Sigo mi camino, y doblo por una calle a mi izquierda. Me doy cuenta de que voy cada vez más al norte. Corro por la calle, mientras me percato de que aún me siguen. Continúan disparando, pero yo soy aún más ágil. Intento hacerles saber que soy inofensivo, pero al parecer no quieren escucharme. Soy pacífico, maldición. Sigo corriendo, hasta toparme con varios infectados en la calle. Mierda. ¿Ahora qué? Veo tras de mí, y veo a un par de enmascarados saltar algunos escombros. Intento saber quiénes son, pero al parecer no los reconozco. Son 5 personas bien armadas. Comienzo a desesperarme, y veo a todos lados buscando una salida. Más adelante, los infectados sienten el ruido de la persecución. Uno de ellos logra verme, y comienza a caminar hacia donde estoy yo. El pánico comienza a ganarme. Un disparo impacta muy cerca de mí, y me cubro en un coche volcado. ¿Qué cojones hago ahora? Entre los fierros, veo como algunos infectados están demasiado cerca. Debo salir de aquí. Me levanto, y corro hacia cualquier parte. Me alejo hacia una de las calles más despejadas. En mi sorpresa, un infectado se abalanza sobre mí. Con el palo de golf logro darle un gran golpe. De inmediato le quebró la cabeza, haciéndolo caer de inmediato. Con gran velocidad atravieso la calle, mientras los demás aún siguen mi rastro. Una de las balas impacta en mi mochila. Mierda.
Sigo corriendo, y llego al otro lado de la calle. Veo un gran edificio enfrente, y corro hacia él. Con el palo de golf quiebro la gran puerta de cristal, logrando entrar. Continúo por las escaleras, mientras escucho disparos detrás mía. Asustado, solo subo sin ningún destino en especial. Intento alejarme lo más que puedo de ellos, hasta que me topo con el final del edificio. Piso 10. Entro por la gran puerta, y veo el sol pegarme en los ojos. Estaba en la azotea del edificio, y veía como todo estaba desastrado. Cierro la puerta a mis espaldas, y rápidamente coloco una gran caja como seguro. Vamos, maldición, rápido. Sigo poniendo algunas cajas en el camino, mientras aún tengo los sentidos en alerta. Cuando veo que todo está seguro, retrocedo lentamente. Aprieto con fuerza el palo de golf, y espero a que alguien golpee. Pero en eso, escucho un sonido a mis espaldas. Volteo, y un infectado se abalanza rápidamente. No alcanzo a reaccionar, y me tumba en el suelo. Lo mantengo a la raya con el palo, mientras veo que es un militar infectado. Su rostro deformado se acerca cada vez más a la máscara. Con lo que me queda de fuerza, logro sacármelo de encima. Mis manos tiemblan y mis piernas no responden muy bien. Retrocedo poco a poco, cuando veo que se levanta nuevamente. Al verme, muestra sus horribles dientes. Noto como mi mano vendada comienza a arder, y pienso que mi cansancio podría asesinarme. En unos segundos, me encuentro cerca del borde de la azotea. Maldita sea. El infectado se abalanza sobre mí, y me preparo con calma. Cuando está cerca le doy un golpe en las costillas. Cae al suelo, y aprovecho el momento. Con el palo de golf, golpeo una y otra vez su cabeza. La sangre sale a borbotones de su cabeza, mientras noto cómo se deforma cada vez más. Al ver que no se mueve, me detengo lentamente. Veo el aspecto horrible que ahora tiene. Retrocedo sorprendido de la masacre que he provocado. Intento respirar un poco. Pero no es suficiente. Un golpe hace que la puerta de la azotea se abra. Veo como un encapuchado entra con rapidez, apuntándome con una pistola. Levanto mis manos, sabiendo que no puedo hacer nada. Continúa apuntándome, y me señala la mochila. Puedo ver que no es nadie a quien haya visto antes. Se acercaba lentamente, mientras me continuaba apuntando. Dame la mochila. Enojado, levanto el palo de golf. Pero él activa el martillo de la pistola. Me detengo de inmediato. Seguía señalándome con el arma, intentando demostrar de lo que era capaz. Trataba de memorizar su imagen. No medía más allá del 1,80 m, y quizás no tenía mucho más que 30 años. No lograba ver su cara. Por alguna razón, la traía tapada con una gran pañoleta negra. Tenía la ropa en mal estado, y quizás no la había pasado muy bien en estos días. Se notaba muy cansado, y con muchas marcas en su piel. Al ver que avanzaba hacia mí, comencé a retroceder. De inmediato, él habló otra vez. Vamos, niño, no tengo todo el día. Mantenía mi postura, pero sabía que no por mucho. Su mirada se tornaba cada vez más ansiosa, mientras yo aún protegía mi preciada comida. Al llegar al final de la azotea, él detiene sus pasos. Asustado, me muevo hacia un lado. Sabía que él tenía el poder sobre la situación. Unos segundos después, volvió a hablar. Si no quieres que el próximo quede en tu cabeza, es mejor que cooperes. Estaba jodido. No tenía más opción que perder mi comida, si es que no quería morir. Está bien, tú ganas. Me saqué la mochila lentamente, y la dejé en el suelo. Sentía una gran rabia en todo mi cuerpo. Luego, la pateé hacia donde estaba él, y lentamente la recogió. Me miró con calma mientras me seguía apuntando. Pensaba que le estaba dando mi vida. Ya no podría estar tranquilo sin saber que me faltaría la comida. Además, el mapa estaba ahí. No puedo creer que lo vaya a perder tan fácil. Entonces, lo escuché de nuevo. Conserva el palo. Lo necesitarás. Parecía estar feliz con lo que había hecho. Finalmente, se puso la mochila. Nada personal. Se dio la vuelta, y se dirigió hacia la salida. Caminaba lentamente mientras se iba con mi comida. No puedo dejar que se vaya. Esa es mi maldita comida. Apretaba cada vez el palo de golf, mientras pensaba en atacarlo. Miró hacia atrás por última vez, y pude notar que se reía. Eso me hizo enfadarme más. Esa comida era la que tenía para poder sobrevivir. Que llegara así como así. No puedo dejar que pase esto. Al caminar unos pasos más, escuché su voz. Suerte, maldito malnacido. Da media vuelta. No iba a dejar que se llevara mi última esperanza. Tomé el palo de golf, y corrí hacia él.
Solo pensaba en romperle la cabeza. Al levantar el arma, veo que se da media vuelta. Con fuerza, intento golpear su cabeza. Pero en un segundo, veo que levanta la pistola.